vivía acá en el fondo. Todo esto eran viviendas. Esta era mi casa. Este era mi casa. Mi casa estaba acá. De acá me mudaron allá. Como eran 10 metros del riachuelo, digamos. Pero había gente que vivía al borde literal del riachuelo. Que como verán es uno de los ríos más contaminados del mundo. Era agua estancada con basura. Ellos sacaron mucha basura de acá y el río ahora corre. Antes no corría el río. Acá las personas que viven o vivieron acá, los chicos tienen plomo en sangre, que eso retrasa el crecimiento. Teníamos problemas de piel, manchas de piel, teníamos sarpullidos en la boca, los bebés, porque al estar expuesto con la tierra, el olor es fuertísimo, en ese momento era fuertísimo. Nel quartiere Villa 2124, Elisa Morel è una dei residenti che sono stati trasferiti. Era una di quelli che abitavano più vicino al fiume. A 46 anni, dopo aver avuto un cancro, è determinata a lottare affinché i suoi vicini abbiano la stessa opportunità. Alfredo, entrevista. Contanos, Alfredo, el calvario, porque la palabra es calvario, de esperar la vivienda que el IBC te prometió desde 2019. Sí, y estamos pasando la casa húmeda cuando llueve y tengo niños, tengo mi hijo y la verdad que es una pena porque estamos esperando, ojalá Dios quiera que cumplan pronto. El gobierno de la ciudad hace una semana sacó una resolución que no va a construir una vivienda más para los vecinos de la villa. Hace una semana, siendo que hay un fallo de la Corte Suprema que los obliga a ellos a construir las viviendas, porque no terminaron de construir las viviendas. Que nos diga dónde está la plata. Il trasferimento fa parte di un vasto piano di salvataggio per il Rio Matanza e i suoi abitanti, imposto dalla più alta corte argentina. Este es el lugar donde a él le prometieron hacer la vivienda. Nel 2008 la Corte Suprema ha stabilito che lo Stato argentino, la città e la provincia di Buenos Aires dovevano bonificare il Rio Matanza che attraversa la capitale e prevenire qualsiasi ulteriore fonte di inquinamento. È stata una sentenza storica. La Kumar, acronimo di Autorità del Bacino Matanza-Riachuelo, è responsabile dell'attuazione di questo piano. Federico Gatti è l'attuale direttore generale per l'ambiente della Kumar. A mi derecha, mirando hacia adelante, a proa de la embarcación, tenemos la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y a nuestra izquierda tenemos la provincia de Buenos Aires. Rimozione dei rifiuti, ripristino delle sponde, ricollocazione e supervisione delle attività commerciali. Grazie a tutto il lavoro svolto, il Rio Matanza, un tempo noto come fiume spazzatura, ha un aspetto nuovo. Ciononostante, rimane ancora molto da fare. Van a ver que está volviendo la fauna al lugar, ¿sí? L'arrivo al potere di Javier Milei, il presidente ultraliberale e scettico sulla crisi climatica, alla fine del 2023 ha portato a cambiamenti all'interno di Acumar, con il licenziamento del 50% del personale e un drastico taglio del budget. L'opposizione lo definisce uno smantellamento. La nuova dirigenza parla di una riorganizzazione. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue un diagnóstico sobre la ejecución presupuestaria y la cantidad de personal que tenía Acumar. Acumar en ese momento tenía 5 sedes, por lo que pagaba 5 alquileres y 5 servicios para 5 sedes diferentes. Lo que hicimos en 2024 rápidamente fue tomar una reducción de personal a lo que era al 2019, porque en los últimos años se había duplicado el personal. Obviamente nadie quiere que la gente pierda su trabajo, pero lo que estamos haciendo es ser más eficientes con menos recursos y el servicio está. Ustedes habrán podido ver que el borde costero está en óptimas condiciones. Ciò che si sta facendo all'interno della Kumar rispecchia le promesse fatte da Javier Milei all'intero paese: fare di più con meno, porre fine a quello che definisce lo spreco dei suoi predecessori e tagliare la spesa pubblica con il suo strumento preferito, la motosega. Ha sciolto il Ministero dell'Ambiente e gran parte dei fondi destinati alla protezione ambientale.
una empresa que contamina el río. ¿A dónde están? ¿Dónde está el baño? Una sorta di licenza per inquinare. Quali saranno le conseguenze per il Rio Matanza? Tamara Basteiro è la viceministra dell'ambiente della provincia di Buenos Aires, schierata in opposizione a Milei. Secondo lei, i risultati della nuova politica sono già visibili. Cuando asume, Javier Milei, que sabemos que tiene un discurso negacionista en relación a las cuestiones climáticas, y hubo un recorte muy fuerte en el organismo, con lo cual vemos hoy que el riachuelo, muchas de las políticas públicas que se venían llevando adelante, muchos de los controles que se venían haciendo, de los trabajos en el territorio, hoy se ven recortados, debilitados, y eso lo vemos en el reflejo del río, ¿no? El río refleja lo que la sociedad, digamos, de alguna manera va transitando, y eso hoy se ve cuando caminamos a la vera del riachuelo. Da 2 anni, 3 ex dirigenti dell'organizzazione incaricata della bonifica del fiume si incontrano settimanalmente in questo studio per realizzare un podcast sull'ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, vamos con el tema de hoy. ¿Qué pasa con el riachuelo? Hoy hablamos de la cuestión de la problemática habitacional, pero hemos hablado del abandono de las políticas, también desde lo cultural, desde la historia, desde su patrimonio. Queda la idea del saneamiento como una cosa que es eficientista en términos de técnica, nada más. O sea, de limpieza. Sabemos que hay menos inspecciones, sabemos que hay menos seguimiento de lo que hacen, de la trazabilidad de los residuos, de las empresas. Lo que se ha desarmado de la estructura eficiente de Acumar queda muy poquito y en términos de participación no queda prácticamente nada, lo cual el futuro no se ve muy bien. Había una manda judicial que obligaba a la Acumar a relocalizar a 17.770 familias. Eso presenta un atraso muy importante y sobre todo a partir del cambio de gobierno, y las familias que viven a la vera del riachuelo están preocupadas. No es un problema de plata, sino es un problema de decisión política. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Vamos a seguir estos temas de cerca. Nos vemos el sábado que viene con Hudson a caballo. Nel 2024, dopo la salita al potere di Javier Milei, la Corte Suprema ha revocato la supervisione giudiziaria sulle azioni di Acumar. Le relazioni trimestrali e le comunicazioni sono cessate. Nessuno era più responsabile. Cristian Fernandez, avvocato di una ONG a difesa dell'ambiente, è categorico. Nessuno degli obiettivi fissati nel 2008 è stato raggiunto. In particolare, migliorare la qualità della vita dei residenti, ricostruire l'ecosistema e prevenire danni futuri. Se comenzaron a hacer tareas de limpieza de márgenes del río, ¿no es cierto?, de recomponer el agua, obras de cloacas, obras de acceso al agua potable, también saneamiento de basurales, todo lo que tiene que ver con relocalización de personas que vivían a la vera del riachuelo y sufrían en su salud la contaminación con metales pesados, con plomo en sangre. Todo eso se fue avanzando de pequeños pasos, todo muy paulatino, sin quizás demasiada ambición, con poco presupuesto. Acumar no ha finalizado su tarea, que son asignaturas pendientes y que creo que con lo que fue el cierre del caso judicial van a quedar muchas cuestiones pendientes todavía. Lo que puedo decir que están en juego derechos humanos, está en juego la salud de las personas, está en juego el derecho a respirar un aire limpio y eso es algo che tiene che essere una priorità per l'Estato. Nel complesso residenziale Villa 2124, gli edifici di ricollocazione sono di fronte al vecchio quartiere, ma ancora sulle rive del Rio Matanza. Sono stati costruiti 5 blocchi con 320 appartamenti. Elisa ha ottenuto un alloggio nel 2019, 8 anni dopo la sua domanda iniziale. Questa lunga battaglia l'ha spinta a iscriversi a corsi serali per diventare avvocato. Di giorno lavora per un'impresa di pulizie e guadagna poco più di 450 euro al mese. Cambió bastante, muchísimo. Yo, por ejemplo, tenía problemas respiratorios y desde que me mudé acá ya no. La calidad de vida es diferente.
acá, por ejemplo, tenemos los servicios fundamentales que es luz, agua, gas. En el barrio lo che non teníamos era luz y agua potable. Ma Elisa denuncia la scarsa qualità dei lavori e la mancanza di manutenzione di queste nuove abitazioni. En mi departamento tengo fisuras, tengo filtraciones de humedad, de agua. Por ejemplo, esa tenía que tener la caída para afuera y la tiene para adentro. O sea, cuando llueve entra el agua y por ende tengo esa humedad. Se supone que no debe haber fisuras porque es un edificio nuevo. No debe haber fisura, pero tengo fisura, entonces me entra humedad acá y me entra humedad acá. O sea, nada. Y el balcón tiene como 4 centímetros más arriba que la pieza, el piso de la pieza. Entonces, cuando llueve, me entra agua en las habitaciones. Es un trabajo mal hecho, una construcción ya mal hecha, ya no tiene solución. Entonces tenemos que vivir con eso. Un altro progetto monumentale fa parte del piano generale di risanamento del fiume, il sistema Riachuelo, l'impianto di depurazione dell'azienda pubblica AISA, che sarà completato nel 2025 dopo 10 anni di lavori. Questa imponente struttura sarà presto privatizzata, come l'intera rete idrica e fognaria che serve gli 11 milioni di abitanti di Buenos Aires. Bueno, conmigo va a parecer mucho más grande de lo que es, ¿no? Este es el punto de ingreso del efluente que llega a través de los túneles del diámetro, como hemos visto anteriormente, en una longitud aproximadamente de 16 kilómetros. I tunnel riportano le acque reflue provenienti dagli abitanti che vivono lungo il Rio Matanza, cui vengono selezionate, filtrate e sgrassate, e infine inviate a 12 chilometri di distanza nel fiume Rio de la Plata per essere disperse. Nuestro sistema Riachuelo está preparado para un caudal enorme de tratamiento y disposición diario, equivalente, para que sea fácil de comprender, a llenar por día 7 estadios de fútbol. Gran parte di questi lavori è stata finanziata da un prestito di oltre 700 milioni di euro concesso dalla Banca Mondiale per la riabilitazione del bacino del Rio Matanza. Ha habido un hilo conductor en esta obra, que es la presencia del financiamiento del Banco Mundial, y que ha sido para la obra mucho más que un organismo de financiamiento. Realmente fue un apoyo incondicional en los aspectos técnicos, en los aspectos ambientales, en los aspectos de seguridad e higiene, en los relacionamientos con otros organismos del Estado. Realmente ha sido un paraguas protector para que realmente la obra del sistema Riachuelo tenga un inicio y tenga un fin. Cosa che ovviamente non sempre accade in Argentina. Ormai la politica favorisce la privatizzazione e l'ultraliberalismo, persino in settori delicati come quello di accesso all'acqua e all'igiene. Il sistema Riachuelo è stato costruito nel distretto di Dock Sud, uno dei più grandi poli petrolchimici dell'Argentina, sede di numerose raffinerie, depositi di petrolio e impianti chimici. Proprio accanto si trova Villa Inflamable, il famoso quartiere infiammabile, punto di partenza dell'intera vicenda legale. Gli abitanti di quest'area hanno intentato causa contro le autorità e le industrie inquinanti. La loro vittoria ha dato il via al piano di bonifica del fiume. Vamos juntas las dos. Sentimos perseguidas. Nos sentimos importantes, por favor. Che caldo. Zulma e la sua vicina Estela vivono ancora in questo quartiere. Hola, buen día, señora. Estamos yendo a ver el vivero. Nel 2008 la sentenza della Corte Suprema ha stabilito il trasferimento dell'intero quartiere. Ciò non è avvenuto. Y yo también, si yo soy del campo, me crié en la chacra, le dije, pero bueno, él dice que acá la tierra es otra, como que tiene más contaminación, hay que prepararla más.
Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Zulma viene ogni giorno nell'orto che condivide con una decina di altre persone. Tenemos melones, tenemos palta, guayaba, aquel es pomelo, tenemos tomate, acá están los zapallos, bastantes zapallitos. Un buon raccolto. Ma salendo di quota, ci si rende conto di quanto si sia vicini a Doc Sud e ai suoi impianti chimici. Usare l'acqua del Rio Matanza per irrigare le piante è fuori discussione. Tenemos este tanque, pero los chicos han hecho daño, han entrado, me han sacado la manguera. Estos son los tanques que se guarda el agua. Es un agua limpia para tomar, agua potable, mejor dicho. No tiene nada que ver con el riachuelo. E quest'acqua viene loro fornita dal comune. Mirá que mañana cumplo mis 54, mañana mi cumpleaños. No hay plata. Zulma riconosce che le cose sono cambiate grazie ad Akumar e all'intero processo di bonifica, ma questo accadeva prima. Akumar desapareció totalmente, ni las chicas ni nada, nos dejaron totalmente. En el momento que Akumar estuvo presente, ellos siempre nos visitaban, nos enseñaban, hicieron las pruebas acá para ver si la tierra estaba contaminada, porque primero hacíamos arriba los cajones que se ve, y no está contaminada la tierra, así que nos dieron la habilitación de poder seguir trabajando. Secondo Zulma, la distribuzione di acqua potabile alle famiglie più povere è stata interrotta un mese dopo l'elezione di Milei. Ora devono acquistarla, perché l'acqua della rete installata di recente ha troppo cloro. La casa di Zulma funge sia da mensa per i poveri, destinata a sfamare i bambini del quartiere con le verdure del suo orto, sia da vivaio per la preparazione delle piantine. Tenemos palta, que ahí te voy a traer a mostrar mis paltas. Ponemos las semillitas y las dejamos así también y después las vamos trasplantando. Vivir acá en Inflamable, primero fue un poco difícil porque no teníamos agua, la luz se nos cortaba, teníamos una denuncia por contaminación y después, bueno, se fue dando todo a través de que el municipio pudo llegar a un acuerdo con la Corte e pudimos star mejor. Nel suo quartiere non ci sono ancora le fognature, nonostante fossero state previste. Ma i cambiamenti ai vertici del paese rischiano di rimandare i lavori a tempo indeterminato. Lungo le rive del Rio Matanza non si trovano solo quartieri insalubri e impianti chimici, ma anche la zona più turistica di Buenos Aires, La Boca. Le sue case colorate, i suoi artisti, i suoi ballerini di tango e i suoi tifosi di calcio. Il famoso stadio Bombonera, tempio del calcio argentino, è a pochi passi di distanza. All'inizio del Novecento, La Boca era il porto di Buenos Aires. Lo testimoniano i dipinti di Quinquela Martín, il cui museo si trova sulle rive del Rio Matanza. Il fiume, le barche, i moli e le ciminiere industriali sono al centro della sua opera. Il Rio Matanza è testimone dello sviluppo industriale di Buenos Aires. Ne è anche vittima. Yo viví mi infancia del otro lado del riachuelo y siempre con mis hermanos, cuando cruzábamos el riachuelo, teníamos un juego que era taparnos la nariz a ver quién aguantaba más sin tener que respirarlo por el olor nauseabundo que tenía cada vez que lo cruzábamos. Lorena, ex direttrice della comunicazione di Akumar, licenziata nel febbraio 2025 dopo 12 anni di servizio, riconosce che la situazione è migliorata. Realmente es impresionante el trabajo que se ha hecho y por eso preocupa que Akumar esté siendo recortado, que esté siendo desvalorizado, que se haya retirado la Corte Suprema de Justicia y que estemos en manos de un gobierno que sabemos que estos temas no le interesan y que define todo a partir de los intereses privados. Su questa banchina c'era un piccolo ufficio dove spesso lavorava. Era il punto di partenza per una visita guidata che raccontava la storia del fiume, del quartiere e spiegava le azioni intraprese per ripulirlo.
Lamentablemente hoy, como vemos, esta instalación está abandonada. Esto fue parte del abandono de las políticas de Acumar y del recorte. Where are you from? Brasil. Ah, Brasil. No sé si sabían que es uno de los ríos más contaminados del mundo, que se hicieron muchas acciones ambientales. ¿Es una intervención del gobierno? Sí, que ahora justamente un poco estamos hablando de eso, como que está recortando muchas políticas. Y entonces gran parte de esas políticas tienen que ver con lo social y con lo ambiental y va a tener un impatto también sobre esto. Sì. Acumar è stata riorganizzata e, secondo i suoi funzionari, ora si occupa esclusivamente del coordinamento delle politiche pubbliche. Spetta alla città e alla provincia fare la loro parte. Queste imbarcazioni gialle sono della città di Buenos Aires, responsabile della pulizia del bacino di La Boca e delle rive del Rio Matanza per circa 15 chilometri. Ninguno de estos residuos va a llegar al Río de la Plata, porque o los intercepta Acumar en sus barreras o lo interceptan los barcos de la ciudad envuelta de Rocha. Pero la contaminación no llega al Río de la Plata. Y al no llegar al Río de la Plata, no llega al Océano Atlántico. Vamos a ampliar nuestro sistema de limpieza, vamos a mejorar nuestras técnicas, vamos a aumentar nuestros recursos. El compromiso de la ciudad con el riachuelo no tiene nada que ver ni con el fallo judicial, ni con Acumar. Javier, del Dipartimento di Igiene Urbana della capitale, vuole mostrarci i progressi compiuti sulle rive del fiume. Esto era la ex Villa 26. Acá vivieron más de 200 familias durante medio siglo. Tuvieron hijos, tuvieron nietos, estudiaron, se murieron. O sea, tenían una vida muy terrible. Cuando estas personas fueron relocalizadas a viviendas como las que vimos recién, ¿sí? A ver, es así también, ¿ves? Vivían virtualmente sobre el agua. Una striscia di terreno larga 35 metri è stata ripulita lungo quasi tutte le sponde del fiume sul lato della città di Buenos Aires. Este espacio es un espacio público, lo pueden ver, arbolado, con seguridad, ahí está la policía, con iluminación, con bicisenda. Es un trabajo de recuperación que ya no tiene vuelta atrás. Praticare sport o passeggiare lungo le rive del Rio Matanza ora è possibile e senza che ci siano odori sgradevoli, anche se c'è ancora molto da fare per controllare e sanzionare le aziende chimiche, ricollocare i residenti e costruire le fognature. Anche alla Boca è possibile praticare il canottaggio. Il divieto di navigazione, in vigore da decenni, è stato parzialmente revocato per la grande gioia degli atleti allenati da Roberto. Permiso, voy a hablar. ¡Sigan la lancha! Nosotros venimos viendo el progreso de estos últimos años porque hay una limpieza superficial. Nuestros mayores nos decían que ellos salían, a veces remaban en lagunas de petróleo. ¿Cómo te va? ¿Puedes acercarte un poquitito de popa? No, el cambio es impresionante. No existía esto. Esto blanco, nunca en mi vida creí que iba a tener una remera blanca. Las remeras eran descartables. ¿Te gustó el día de hoy? ¿Estuvo bueno? Sulle banchine di La Boca, rematori e pittori si mescolano. Sono tutti legati in un modo o nell'altro al Rio Matanza. Tutti ne apprezzano la trasformazione. Ma come può continuare questa metamorfosi? Con un presidente che parla solo di competitività, investimenti, privatizzazioni e austerità di bilancio, la salute dei 5 milioni di persone che vivono lungo il Rio Matanza ha ben poco peso.